a este conversatorio. Gracias por aceptar la convocatoria. Chicas y chicos, ¿a quién tenemos hoy aquí? María Adelaida Jaramillo. Ella nos acompaña del Grupo Éxito, directora de Cultura. Yo les voy a contar por encimita porque la idea ahorita, chicas, es que ustedes nos cuenten la mujer que hay detrás, pues, de estos cargos, porque uno lee en la invitación, ay sí, viene la directora del Grupo Éxito, viene la directora de Bancolombia, pero queremos empezar conversando sobre ustedes, sobre sus vidas, quiénes son las mujeres que están detrás de esos dos cargos que nos llaman tanto la atención, que son tan representativas y que sabemos que en este momento están liderando unos procesos muy bonitos y muy interesantes. Entonces, María Adelaida, María Isabel, bienvenida, les doy la palabra para que nos cuenten quiénes son ustedes. Muchas gracias. Colega, ¿arrancas tú o arranco yo? María. Bueno, es que además somos así como que amigas de corazón. Bueno, María Adelaida Jaramillo, ¿quién es? Soy una mujer de 46 años, loca por el mar. Eso es lo primero que tengo que decirles porque a uno los enloquece la luna, a mí me enloquece el mar. Hija de Pacho y María Ángela, también es muy importante ese contexto, no los conocen y aquí no hay oportunidad de hablar de ellos, pero ellos marcan mucho de mi personalidad y por eso es importante mencionarlos. Soy la mamá de Alicia y Lucía, dos niñas maravillosas que tienen mucho de mí, mucho del maravilloso papá que tienen. Se llama Mora, estoy casada con él hace 15 años. Soy una mujer muy apasionada por lo que hago. Yo digo que mi propósito es levantarme todos los días a vivir con pasión mi día y para servir a los demás. A mí me ponen algo para servir y ahí estoy, sentada, parada, corriendo, arrodillada, lo que sea, pero con los otros. Trato de ser muy consciente de mi día a día, de mi personalidad, pues somos seres humanos en construcción y cuando uno identifica esas oportunidades de mejora que tenemos en nosotros y en nuestras habilidades, capacidades y personalidades y trabajar en ellas, yo creo que eso es como el mejor ejemplo que uno le puede dejar a los hijos y para mí los hijos son mis dos hijas, mis dos perros, mi marido y mi equipo, ¿cierto? Y mi equipo, porque creo que cuando hacemos parte de una comunidad empresarial, tenemos una responsabilidad inmensa con las personas con las cuales interactuamos todos los días, en cualquier rol, en cualquiera. Entonces, ser conscientes de eso nos hace ser mejores, ser inspiradores y en el ejercicio de servir y de aportar, creo que eso es importante. En ese orden de ideas trabajo, esto no es una secta, pero nosotros internamente en el éxito sí tratamos de desarrollarnos como seres humanos y como profesionales y trabajamos en 5 dimensiones, desde el autodesarrollo, porque no es que la compañía nos lo ponga, trabajamos en 5 Ds, la dimensión del deporte, que cada uno lo hará, no es ir a un gimnasio, es encontrar lo que a mi cuerpo lo hace sentir mejor, la dimensión espiritual, y no se trata necesariamente de Dios, es encontrar eso que me mueve el espíritu, ¿cierto? La dimensión intelectual, porque también hay que alimentar la mente, y es qué me gusta leer, de lo blando y de lo duro, de lo técnico y de lo espiritual. La dieta nutricional, porque en el ejercicio también de mantener mi cuerpo activo, no solamente es el deporte, sino que como, qué decido yo comer, y no es metidos en unos nutricionistas tampoco, ni de unos nutriólogos, sino es cómo me entiendo yo también y cómo me conozco yo también, qué sé que me hace bien y qué no me hace bien. Y hay una que es muy importante y que propende por el equilibrio y es el descanso. Se las voy a dejar ahí como un regalito de vida cuando quieran profundizar. No soy un pastor de iglesia, pero me ha funcionado para la vida, nos funciona a nosotros internamente y creemos que sí le aporta a ser mejores personas. Esa es María Adelaida Jaramillo. Gracias, María, súper. Me las tienes que compartir. María Isabel. Bueno, hola a todos, qué bueno estar acá, gracias Paula por la invitación. De mí les cuento que hay una frase que me define, una frase que elegí hoy para contarles y para empezar a hablarles de mi vida es ¿qué tal si? ¿Qué tal si la he usado desde que soy pequeña? ¿Me están oyendo bien? Desde que soy pequeña la he usado en mi historia personal, en mi historia laboral y eso me ha permitido a mí generar
cambio, generar transformación con propósito, generar disrupción en todos los ámbitos de mi vida en los que he tocado. Me gusta hacerla real, hacerla material, con mi familia, con mi trabajo, con mis jefes. Afortunadamente he tenido privilegios que me han permitido pues darle al qué tal sí otro pedacito más, y construir y generar de verdad cambio pues como en la historia que he tenido de vida y en los diferentes ámbitos. Y pues para contarles un poco de eso, pues soy la mayor de 4 hermanos, tengo a mi papá y a mi mamá vivos. Para mí la familia es el eje fundamental de lo que soy. Como decía María, pues obviamente es un contexto que te educa o te deseduca, pero es un contexto que te entrega todas las condiciones para forjar una personalidad y forjar quién es cada persona. Para mí de verdad ha representado muchísimo. Soy casada, no tengo hijos, pero sí tengo mascotas, bueno, hijos de 4 patas, tengo 2 gatos y un perro. También es una familia y también es una familia válida. Trabajo desde hace 20 años, más de 20 años en Bancolombia, con una historia dividida en 3, ya tengo que decir en 3. La primera parte en temas de servicio al cliente, de mercadeo, de investigación de mercados, buscando entender los contextos de los clientes, de los empleados, porque era pues transversal para la organización. Y allí conocí un banco desde una mirada muy transversal. Luego, después de 10 años, una anotación y un asterisco, entro al banco temporalmente. Cuando entro digo, quiero probar el sector financiero, pero solo 2 años, y vean, ya voy a cumplir 21 años. Entro al banco, entonces a ese cargo, 10 años, pues tengo unos aprendizajes bastante interesantes, un recorrido que me permite, insisto, conocer cómo vive el cliente en relación con el banco. La segunda parte de mi historia fue en gestión humana, también fue temporal, y allá sí que apliqué el qué tal sí. Allá pasé por diferentes procesos que también me permitieron estar cerca del empleado, y específicamente tuve la responsabilidad de gestionar estos temas de los que estamos hablando hoy para ese frente, para el frente de empleados. Enseguida les cuento pues un poco de esa historia. Desde hace 7 meses soy feliz y orgullosa, encargada de un nuevo cargo en la organización que se llama Diversidad, Equidad e Inclusión. Es una dirección que depende de Presidencia y tiene un alcance transversal, no solo para los empleados, sino también para los clientes, para los proveedores y para la comunidad en general. Entonces, digamos que pues en ese cargo hoy materializo mi propósito, ese propósito de generar transformación, de generarle valor, de generar cambio y de darle posibilidades a ese qué tal sí desde otra mirada. Entonces, pues esa soy yo en resumen, para no alargarme tampoco. Ese recorrido, esa historia que nos cuentan, ese compartirnos un poquito como desde el ser, cómo logra y cómo las lleva al tema que hoy nos convoca, que es el tema de la equidad, de la diversidad, de la inclusión. ¿Cómo llegan allá estas 2 mujeres, estas 2 profesionales? ¿Cómo empieza como ese recorrido en este tema puntualmente? Bueno, yo no conté tanta historia. Yo también llegué a Recursos Humanos hace 7 años por casualidad. Voy a cumplir 19 años en el grupo, y venía también de unos temas distintos, igual. Yo soy comunicadora social de profesión. Tuve la fortuna de poder hacer parte del equipo de la vicepresidencia inmobiliaria, creando el negocio inmobiliario en la compañía, y después de 12 años de estar allí, me invitan a ser parte del equipo de recursos humanos. La primera transición fue de comunicadora a manejar inmuebles. O sea, lo único que yo sabía de centros comerciales era pasar la tarjeta de crédito para pagar y comprar y nada más. Y ahí empieza esa transición y ese juego, digamos, como de roles un poquito, y también de desaprender para volver a aprender. Y cuando entro a recursos humanos, que ya, ahorita María ahí dijo una frase muy linda, que es como materializo o sea, yo hasta ahí no sabía cuál era mi propósito de vida. Yo ya de recursos humanos no me devuelvo digo yo, escupo para arriba y me cae.
no me devuelvo al área comercial porque es una jugada con el PIG de la organización como a 3 bandas, o sea, yo no muevo la caja registradora directamente, la movemos a través de las personas. Y cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de diversidad y cuando hablamos de inclusión, hablamos desde las personas, ¿cierto? ¿Qué pasa en las organizaciones? Se tienen que mover los procesos y se tienen que adaptar los procesos para que las personas puedan verdaderamente transitar en los procesos y modelos de diversidad e inclusión. Entonces, leyendo un poquito a María, es cómo llego yo acá. Llego por casualidad, llego por un gusto innato por servir y servir directamente al otro y transformar realidades, corazones, que es finalmente a través de lo cual las compañías logran los resultados. Los resultados se llegan a través de la gente. O sea, si ustedes mañana no se levantan a trabajar, las tiendas de Vélez, no hay quien abra la puerta, el cliente no tiene por dónde entrar. Son ustedes los que mueven el negocio, ¿cierto? Y esa es la primera conciencia que tenemos que hacer. Y los seres humanos que habitamos las compañías tenemos primero que estar bien, ¿cierto? Para poder ir a atender al otro. Analogía, usted se monta a un avión y lo primero que la azafata le dice es, en caso de emergencia, cuando se caigan las máscaras, usted no corra a atender al otro, atiéndase usted primero. Y después de que usted asegure que usted está bien, ayude al otro. Y de eso también se trata la equidad, la igualdad y la diversidad. El bienestar, por aquí está ¿cómo se llama? Liz. ¿Dónde está Liz? Bienestar, ¿cierto? El ser humano. Por eso caigo yo aquí. Y uno de los procesos que tengo la fortuna de liderar es diversidad e inclusión, entre otros. Que al igual que Bancolombia, el Grupo de Éxito son compañías que creo que le han apostado a una conciencia que va más allá de cumplir las normas y los beneficios tributarios, y que creo que todas arrancamos por ahí, ¿cierto? Ese es el primer paso, todas arrancamos por ahí, pero lo importante es que en el transitar por esas normas, por esos beneficios tributarios y por cuántas personas tenemos que contratar y por recibir a veces unos resultados de clima duros, porque por ahí nos hablamos, ¿cierto? Ese es el mecanismo de escucha. Encontramos que estamos interactuando con seres humanos que tienen realidades, que somos diferentes y que no es pensemos todos igual, es pensemos distinto, pero con respeto, y que en las actuaciones del pensar diferente no existan agresiones, ¿cierto? Así es. Gracias, María. Y María, esa historia está muy interesante. Yo me voy a devolver 40 y pico años más. Sí. 47 años atrás, mentira, no, yo creo que no tan chiquita, pero hay algo importante que les quiero compartir y es que este tema lo traigo como de sangre. O sea, a mí desde pequeña me costaron mucho los estereotipos. Yo les conté ahora que era la mayor de 4 hermanos. A las niñas nos tocaba lavar, ayudar en la cocina, los niños no se metían a la cocina y a mí eso me generaba ira y le decía a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita que por qué no dejaban, pues que no éramos iguales, que ellos también tenían que ayudar, pues obviamente eran más chiquitos y era una de las disculpas de uno de ellos, pero el de los otros era los niños no se meten a la cocina. Entonces creo que siempre para mí ha generado cuestionamientos esos estereotipos que están en la sociedad, esos estereotipos que hay en la familia, y desde ahí creo que empieza pues como yendo hacia atrás la sensibilidad por estos temas. Siempre he sido rebelde bien, siempre, pues ahorita les dije, me gusta generar transformación, me gusta generar disrupción, pues con sentido, y creo que de ahí también pues viene ese interés por estos temas. En el banco, hace más o menos 4 años, se empieza una conversación de mujeres en alta dirección. Esa conversación finalmente tuvo un nombre que se llamó Me la creo, ya les voy a contar un poco de eso. Y en esa conversación yo llego por ser responsable de los temas de gestión humana. Entonces empezamos a armar una estrategia, esa estrategia fue Me la creo, nace con un propósito de acompañar a las mujeres inicialmente para que en el banco
puedan ser lo que quieran ser a nivel personal y a nivel profesional, y encuentren contexto, herramientas, pues todo tipo de ayudas para que de verdad, pues la que quiera ser profesional y quiera seguir su camino profesional en ascenso, lo pueda hacer, pero la que quiera ser mamá de tiempo flexible para estar con los hijos y estar en su carrera profesional también. Entonces, de lo que se trataba esa estrategia era de habilitar en la organización un trabajo frente a las mujeres, con un foco también en mujeres en alta dirección, porque todo empieza con una conversación con el presidente, donde algunas de estas mujeres le dicen por qué para los cargos de presidencia, había una vacante pues de presidente en un país, no hay mujeres hoy. Entonces se unen conversaciones, se unen intereses, se unen un montón de cosas que ayudan a empezar a consolidar una historia de equidad de género en la organización. De hecho, pues ahora que les cuente más adelante, en el banco empieza paulatinamente, se eligen temas de trabajo y pues este es el inicio. Mujeres en alta dirección y mujeres luego ampliado a temas de empoderamiento, a temas de violencia y a trabajo con los hombres. Hasta ahí voy a dejar. Okay. Cueres Vélez con Bancolombia y con otras organizaciones hacemos parte del Comité Empresarial de la Política Pública de Mujeres de la Ciudad de Medellín, y escuchar a María cuando estamos reunidas en ese comité siempre es muy enriquecedor, porque es esa historia. Y bueno, conocemos ahora a un Bancolombia muy posicionado, ya muy empoderado. Estoy segura que el Grupo Éxito pues también, pero cuando María nos contaba, por ejemplo, sus inicios, todo lo que ha tenido que también batallar, todas esas pequeñas conquistas de ella, ha aprendido mucho que es un paso a la vez, es una conquista a la vez, hay que dar pequeños pasos. Entonces es muy interesante como ese mirarnos hacia atrás y de dónde viene, que esto no nace de que nació ayer una política y hoy ya estamos súper posicionadas, sino que es un trabajo que ha venido ganando terreno y que es gracias a muchos líderes y a muchos profesionales que se la creen y que se la juegan para que esto sea posible. Nosotros tenemos por aquí otro planteamiento, es ¿qué nos quieren contar ustedes de esos desafíos ya dentro de la organización que ustedes han afrontado cuando estamos hablando de un tema que es difícil posicionar, que es difícil vender, que entonces ya nos dicen esto no mueve la caja, esto donde se ven los resultados? ¿Cómo ha sido ese posicionar? Pues lo primero es que yo no sé a ti cómo te pasó, pero la organización de nosotros era una organización machista, con muchos rasgos de acciones machistas. Entonces, el primer desafío era cómo socializábamos desde la individualidad, porque es hacer renuncias, es hablar de sesgos, es hablar de estigmas, de brechas, cómo las identificamos, cómo las socializamos desde la individualidad, pero también cómo movilizamos desde las áreas que nosotros necesitábamos para poder llegar a esto, ¿cierto? Entonces me explico, hay que sentarse a conversar con las áreas de atracción y selección del talento. ¿Para qué? Para que en la identificación de esas cosas que no hacemos bien, cómo las hacemos conscientes al interior de la organización y empezamos a generar acciones que efectivamente sí, ¿cierto? Duro porque hablemos de cosas tangibles. Salimos con una convocatoria de carniceros. Dime, ¿por qué no tienen mujeres? Porque salimos desde la convocatoria y desde el lenguaje y desde la expresión. Hablar de que necesitamos hombres en la carnicería. Eliminamos esa parte del lenguaje, no la eliminamos, la evolucionamos y empiezan a llegar mujeres. Qué bueno. Eso es lo primero, pero ese es uno de muchos, ¿cierto? Como solo con la segregación de cargos. ¿Cómo lo comunicamos? Solamente con la comunicación. Segundo, yo creo que aquí hay muy poquitos hombres, pero quiero que me digan si se sienten o no se sienten así. Lo primero que uno no puede hacer como organización es llevarlo al extremo. Todos los extremos son hartos, aburridores y excluyentes además. Entonces,
yo soy súper coloquial, nos empeliculamos con la equidad de género y entonces la equidad entre hombres y mujeres y tenemos que ser 50-50 y entonces las mujeres tienen que empezar a subir y entonces a veces se hace de una manera forzada y empieza a ser tan harto al interior de la organización para los hombres que ellos deciden silenciarse. Entonces, esos desafíos chiquitos de empezar por la individualidad, conquistar áreas, hablarle a los hombres y que ellos se permitan hablar y se sientan en un entorno seguro, no porque ellos 3, 4 o 5 que hay aquí digan, pucha, es que estoy con 50 viejas, no, yo mejor no digo nada, de yo ahora la boca me linchan. ¿Por qué? Entonces hay que equilibrar la conversación y ese es otro desafío. ¿Cómo llego yo o cómo paso yo de lograr un equilibrio en la organización en temas de equidad de género y que las mujeres efectivamente sean vistas de una organización que había sido naturalmente e históricamente machista, a tener equilibrado el tema de la equidad, por lo menos en lo femenino, y empezar a abrirle la puerta a los hombres, hablar de nuevas masculinidades, que eso se permite. Y viene un desafío adicional, porque empezábamos a hablar de equidad de género entre hombres y mujeres, y ya vienen las comunidades trans y los géneros no binarios, ¿cierto? Que entonces empieza, claro, nos concentramos en las mujeres y generamos exclusión en los demás. Es un equilibrio. Entonces es uno como un malabarista con todas las pelotas en la mano, pero al final lo más lindo de todo y la buena noticia es que eso se vuelve natural en la organización. Se vuelve orgánico. Al inicio es un esfuerzo muy grande y la gente lo siente forzado y mientras uno empieza a poner el discurso en la alta dirección y que ellos lo acepten y que ellos lo digan de manera natural y ya al final uno no tiene ni siquiera que hacerles discurso porque así arrancan. La niña de comunicaciones que está también por aquí, también le va a tocar venir, yo qué quiero que este personaje diga, ¿cierto? Y que se vea creíble, pero cuando se generan las conversaciones naturales, consistentes, permanentes, al final termina siendo natural en la organización. Pero todos vamos a transitar por ahí, ustedes ya tienen un camino muy adelantado, muy adelantado. A nosotros nos costó un poquito mucho. Yo creo que es que estamos en un país pues que es muy machista, un país que es patriarcal, que es heteronormativo y eso es complejo para todas las organizaciones. Y pues parte de los desafíos de nosotros pues son compartidos con los que María les cuenta, pero les quiero contar que nosotros este ejercicio lo empezamos haciendo muchos diagnósticos, haciendo conversatorios con la gente, entendiendo cómo estábamos en cifras, yendo un poco más allá de lo que se veía a simple vista. Y encontramos muchas oportunidades y encontramos también muchas posturas como las que María les cuenta, posturas de, pues, a ver, en Bancolombia somos 22.000 empleados, de esos 22.000, el 62-63% son mujeres. ¿Ustedes por qué quieren trabajar por la mujer si esto ya es un gallinero? O sea, literal lo decían así. Si Bancolombia es un matriarcado, el 57% de los líderes del banco son mujeres. Entonces encontrábamos que para mucha gente equidad de género era feminismo, equidad de género era trabajar más sobre lo mismo y nos tocó empezar a generar conciencia, empezar a formar a las personas en los discursos, en la comunicación, pues dar unos mensajes del por qué se trabajaba en la mujer. Entonces eso fue un desafío enorme, trabajar como culturalmente. Hoy les digo que no es un tema chequeado ni listo, es un tema en el que tenemos que avanzar muchísimo. Todavía en escenarios donde decimos seguimos trabajando por la mujer, la gente nos dice, sobre todo los hombres, hey, ¿por qué no trabajan por nosotros que somos minoría? Y les decimos, no, hay brechas, hay que trabajar en discriminación positiva por la mujer. Hoy la mujer no tiene las mismas oportunidades desde el empleo, desde la educación, desde lo salarial, desde el tenerse que dedicar a los cuidados. Hoy sobre la mujer recae una responsabilidad de los hijos, de la casa, de la comida, y eso no se ve. O sea, hay muchas cosas en temas de equidad de género que no son tan evidentes. Entonces, un desafío, un segundo desafío que les pongo sobre la mesa es que esto nos toca
ponerlo evidente y empezar a hablar sobre él. O sea, hablar sobre estos fenómenos que acompañan la equidad de género es fundamental para las organizaciones. Hay muchos asuntos que son silenciosos. El tema de la violencia es uno súper delicado. Nosotros en el 2020 nos cuestionamos y dijimos, pues todos los empleados están en la casa, ¿qué vamos a hacer para acompañar a las mujeres que están posiblemente con su victimario? Porque nos habíamos dado cuenta que eso sucedía no solamente en otras, pues no sucedía en otras empresas, sucedía en la empresa de nosotros. Nosotros, pues les dije, ahora somos 22.000 empleados, eso es una pequeña muestra de Colombia, estamos hoy en todos los departamentos y tenemos todas las situaciones que se imaginen alrededor de la mujer, y el tema de violencia fue un desafío que para nosotros representó muchos retos, porque era entenderlo, era darnos cuenta que de verdad era una realidad, y diseñamos una estrategia que nos permitió acompañarlo. Entonces, el sacar a la luz temas pues también fue un desafío para nosotros. Y que las personas, lo que decía María, que las personas entiendan que este tema no es feminismo, que este tema no es dejar a los hombres aparte, que este tema también incluye a los demás, que trabajar por la mujer impacta en un montón de frentes adicionales. Trabajar por la mujer impacta a la familia, impacta a la sociedad, impacta la economía, o sea, hay un montón de impactos conectados. Yo no sé si ustedes conocen los ODS, hay una gran cantidad de ODS que cuando uno empieza a analizarlo, se da cuenta que el de la mujer, si trabaja por la mujer, tiene impacto en nutrición, en pobreza, en un montón de cosas que definitivamente hay que ponerlo sobre la mesa y tenemos que ser conscientes de él. Me gusta mucho recopilar que ese es el mensaje de esta segunda pregunta, y es el tema de que a los hombres los necesitamos es para que construyan con nosotros. Pues no es un tema de exclusión. Ni competencia. No, ni competencia, es construyendo ahí hombro a hombro en esa paridad, eso es lo más importante. Para Bancolombia es abrirle la puerta a todas las personas independiente de cómo se sientan, cómo se expresen, cómo se vistan, cuál sea su orientación, su forma de pensar como clientes y como empleados, y hacerlos sentir parte de. Entonces eso es diversidad. Nosotros utilizamos una metáfora muy bonita que es relacionada a una fiesta y a un baile, y diversidad para nosotros es que te inviten al baile. Equidad es que toda esta diversidad que tenemos en la organización se sienta parte de y encuentre igualdad de oportunidad para lograr su propósito personal y profesional, en temas internos como empleado y también de cara al cliente, poder acompañar esos negocios, poder acompañar a esas personas para que de verdad en el banco encuentren igualdad de oportunidades. Y en la metáfora que les menciono, la frase que la resume es que te saquen a bailar. Que te inviten al baile, que te saquen a bailar. Inclusión es ya que pongan tu canción favorita, ¿sí? Porque pues no tiene sentido ir al baile y no sentirme parte de, sino que me escuchen. Inclusión es escuchar, entender esa diversidad, estar en permanente contacto con las personas y diseñar soluciones, diseñar experiencias, diseñar procesos a partir de esas necesidades y esas expectativas diversas. Entonces eso es para Bancolombia. Nosotros lo hemos declarado en diferentes escenarios. De hecho, existe una política que enmarca toda esta estrategia y le dice a la organización, esto es diversidad, equidad e inclusión. Creo que la metáfora funciona para cuando no se acuerden, pues funciona para entender el concepto. No, es súper chévere porque todos utilizamos la misma metáfora. Es que es muy claro. O sea, cuando uno usa esa metáfora, nos invitaron a una fiesta, entonces ahí estamos todos, ahí somos diversos, todos vamos a la misma fiesta, llegamos y si me sacan a bailar, no, súper chévere porque entonces ya estoy metida pero si me sacan a bailar, además la canción que a mí me gusta es porque ya me conocen en mi individualidad y ya soy parte de, ¿cierto? Entonces, bueno, esa metáfora me encanta. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros gestionamos, que eso es muy importante porque no es solamente hablar de equidad, de género,
que la equidad se da en muchas dimensiones, en muchos niveles. Hoy aquí estamos hablando de género, ¿cierto? Y nosotros como compañía, al igual que Bancolombia, es que hemos transitado por un camino muy similar. Somos 35.000, que además cuando uno empieza a subirle como el numerito, se empieza a poner un poquito más compleja la situación, pero más emocionante. El baile. Exacto, el baile. Nosotros gestionamos la diversidad y la inclusión en 3 dimensiones. Uno, la equidad de género, que es la identificación y el cierre de brechas entre hombres y mujeres, y ahorita tenemos en cuenta e incluimos la población trans y los géneros no binarios. La segunda es una población vulnerable, para ponerle una palabra pues un poquito más acertada, una población vulnerable, y es todas esas personas que por sus condiciones de vida no tienen acceso a tantas posibilidades y oportunidades. Entonces, dentro de la equidad también está dar oportunidades de trabajo a un pospenado, para que le pongamos, o a una persona que está con libertad condicional, o a una persona que tiene una limitación física o cognitiva, ¿cierto? Esa es otra dimensión de la equidad nuestra. Y la última es una que nosotros denominamos más diversos, y es el entendimiento profundo, al margen de si es hombre o mujer, o sea, de su género, de todo lo que a nosotros nos hace seres humanos. La raza, las condiciones sociales, la religión, el país de origen, mis gustos, mis preferencias, y ese es otro capítulo que estudiamos. ¿Por qué? Porque al baile vamos todos. Al baile no solamente dicen los hombres a este lado y las mujeres a este lado, no. En el baile yo soy mujer con unas condiciones particulares a las tuyas, y las 4 somos mujeres o las 5 somos mujeres, pero con unas condiciones distintas. Eso es para nosotros. Para no ahondar pues como en el tema del ejemplo, la gran mayoría de las compañías utilizamos el mismo ejemplo para trabajarlo desde la cultura. Muchas gracias. Yo no sé cuántas charlas llevan de equidad de género, pero esto es lo natural, que cuando uno empieza a conversar de estos temas, los hombres aparecen tímidamente. Tímidamente, no digan que no, ahí están sentados muy tímidos porque no se atreven ni a hablar. Y ya después después no los calla nadie. Después no los calla nadie. Es decir, si hay acciones, y para mí la principal es que la compañía decida ser consciente de la comunicación. En el proceso de transformación cultural que implica esto, tienen que empezar a ser conscientes cómo hacen la publicidad hacia afuera, cómo hacen la comunicación hacia adentro, cómo se refieren a mujeres y hombres, o si simplemente es en términos generales. Yo quiero ver qué pasa mejor dicho, no me inviten acá, sino que me invitan para allá. Por ahí en la 10ª charla, a ver cuántos hombres van a estar aquí sentados, porque se van a sentir cómodos. Es un tema de comodidad. Sí. Y es indistinto en los niveles de la organización. Resistencia no es pensar distinto. Resistencia no es pensar distinto es diversidad. Resistencia es, o el error que cometemos es, cuando esa resistencia me lleva a mí a actuar con microagresiones, ¿cierto? Que es diferente, pero eso no es resistencia. Resistencia no es que ellos no quieran venir acá. Resistencia es que ellos sienten que la charla no es para ellos. Ellos sienten, si van a ir a hablar de mujeres, o sea, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Claro, ¿cómo entiende el hombre que para la actuación de la mujer en una organización lo necesitamos a él? Así es. Sí, que entiendan que de verdad esto tiene que ver con ellos, que tiene que ver con ellos y con su historia, porque cuando vemos también a los sesgos y a los estereotipos a los que está expuesto el hombre, también encontramos muchísimos que hoy le pesan a las personas. Yo no sé si ustedes sabían, el 80% de los suicidios en Antioquia son de hombres. Eso es súper alto.
Y cuando entramos a entender esos contextos y eso que les decía yo, que nos gustaba darle doble clic en la historia para poder acompañarla, encontramos que el hombre tiene una carga de ser invulnerable, o sea, los hombres no lloran. Bueno, no nos vamos con la canción. Los hombres no lloran, los hombres no muestran los hombres no muestran los sentimientos. Los hombres tienen que ser el proveedor de la familia, los hombres tienen que ser los fuertes. Y es un montón de cargas. Hay un estudio muy chévere que se los voy a pasar a las dos. Un estudio como entre 20.000 hombres en Estados Unidos, México y Londres, que le pregunta a los hombres jóvenes menores de 35 años cómo ha sido su historia y con qué cargan. Y ellos dicen, mi familia, la sociedad, mi pareja, mis amigas, me han entregado un montón de desafíos relacionados con esas cargas que hoy para mí pesan. Y eso se convierte en una masculinidad agresiva, costosa, agresiva, pesada para los hombres. Entonces un trabajo en el que nosotros estamos empezando a hacerlo, no les digo pues que ya también es chequeado, es en eso precisamente, en entregarle herramientas a los hombres para que construyan la masculinidad. Vamos a tener una escuela que se llama Escuela de Construcción del Machismo. El año pasado tuvimos un curso virtual donde le entregábamos herramientas a los hombres para que también se hagan conscientes de esto que les está cargando, que les está pesando por historia, no solamente en Colombia, vimos que en el mundo, y sean capaces también de poder definir ser lo que quieren ser en su vida personal y profesional. Vuelvo e insisto, si un hombre quiere dedicarse a cuidar a los hijos, que no sea visto como algo raro. Total. Si un hombre es el que pide la mano para ir a llevar al hijo al médico, para acompañarlo al colegio, pues tenga las mismas posibilidades que la mujer. Entonces yo creo que es súper importante también hacerse consciente de eso. Equidad de género para nosotros es garantizar que todos tenemos las mismas oportunidades y que todos tenemos las mismas herramientas para lograr ese propósito de vida. Entonces, pues yo creo que conectado con lo que María dice, es que esto no sea un ejercicio de competencia. Obviamente, si hay un spot dirigido a la mujer, porque hay una brecha histórica y hay unas diferencias que les hablaba ahora de ellas y que tenemos que buscar cerrarla, pero también es un trabajo en las dos vías o en todas las vías, pues porque sí, hoy estamos hablando de mujeres, pero esto es un trabajo en general por la persona, por los individuos que hacen parte de la organización, como empleados, como clientes, que de verdad se sientan cómodos y libres de expresarse y de ser lo que son. O sea, que no tenga yo que ponerme un disfraz distinto a mi esencia para poder encajar. Pues eso es lo que nosotros buscamos al final con este ejercicio de diversidad, equidad e inclusión. Yo no sé si tú lo tienes, pero para mí no existe una fórmula mágica. O única. Exactamente. La fórmula mágica sí es las pequeñas acciones que hagamos en el día a día. Porque esto no es que le dieron una charla y entonces ella ya salió pues disfrazada de Mujer Maravilla y ya quiere salvar el mundo. No. Esto es todo el tiempo mensajes repetitivos, mensajes repetitivos, mensajes repetitivos. Yo creo, y lo he mencionado varias veces durante la conversación, que la comunicación es fundamental, pero desde lo básico. Yo no sé si ahí estamos pasando el código QR o qué está pasando por ahí. Listo. Ahorita les vamos a compartir nosotros 2 acciones que hemos hecho que son muy simples. Yo los traje físicas, pero se las vamos a compartir virtuales, que se llaman Manual sin Género y Manual de Empatía. El Manual de Empatía me pone a mí en una posición libre de sesgos, que por ahí es por donde tenemos que arrancar. ¿Cómo desmitificamos todas esas creencias que están teniendo las niñas o que Shakira, para que hablemos de Shakira, que es que las mujeres no lloran, las mujeres facturan y entonces las montan por allá? No. Y entonces los hombres son lo peor que puede suceder en la vida. No, yo creo que hay que arrancar por ahí, por identificar, porque sepamos que existen sesgos inconscientes además que traemos incluso
de nuestras familias. Por eso arrancamos hablando nosotras dos de papá y mamá. Voy a ponerles un ejemplo. Para mi mamá, una mujer altamente conservadora, religiosa a más no poder, era imposible, inaceptable, llegar a un restaurante y encontrarse a dos mujeres cogidas de la mano o dándose un beso. Cuando yo me sentí aquí, ese fue uno de mis desafíos también. Y no le estoy echando la culpa a ella, pero era un sesgo inconsciente que yo traía. Borrar, desaprender y entender que estamos en un entorno diferente, ¿cierto? Y eso se construye en el día a día. Yo creo que los líderes es una figura muy importante y no hemos hablado de ellos. El líder es esa figura materna y paterna que en la oficina o en el lugar de trabajo hacen la función del papá y de la mamá, que desde el ejemplo yo los veo, como ellos actúen, lo que ellos digan, lo que ellos hagan, se me queda a mí y es mi marco de actuación y de influencia al interior de la compañía. Entonces creo que no es una fórmula única, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer desde las pequeñas acciones. Yo pues no me quiero sentar aquí a hablar de lo que nosotros hemos hecho internamente en términos de acciones materiales, porque para eso tenemos las referenciaciones y ya los equipos tomamos de acá para allá y de allá para acá lo que nos sirve. Pero vuelvo y te digo, no hay una fórmula única. Yo creo que es una conversación constante, abierta, y lo primero, identificación de cuáles son esos sesgos que están marcando desde mi cultura, mi actuación. María. Sí, pues sí, y van muy relacionadas pues con las palabras y los mensajes que utilizó María. Conciencia para mí es fundamental. Conciencia de mi historia, conciencia de mi contexto, conciencia de qué le está pasando a esa mujer cuando llega a pegarle al marido porque salió de una charla de empoderamiento. O sea, hacer un poco de reflexión propia y de entender de dónde vienen mis comportamientos. Yo creo que ese es el primer llamado, conciencia de esos sesgos inconscientes. Lo segundo, respeto. Respetar al otro, respetar sus diferencias, no querer cambiarlo. Si vemos que tiene comportamientos inadecuados, es pues ponerle mi posición, ponerle mi postura y tener una conversación desde el respeto. Nuestro eje de estrategia es una frase que para mí es muy potente, es las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une, ahí cabe todo, pues, o sea, ahí cabe esto que les estoy diciendo, es cualquier conversación difícil, iluminarla desde el respeto y poder llegar a concretar una mirada que integra pues como todos los puntos de vista. Conciencia, respeto y construcción permanente, o sea, este es un tema que no va a ser fácil, pues miren que los datos de la ONU, de todas las instancias de UEF, de todas las instancias que analizan pues las brechas entre los géneros, hablan de 150 años, de 200 años, bueno, cada uno tiene un número de años distinto, y es ser conscientes de que esto es un asunto que se va recorriendo paso a paso, y si todos empezamos con esa conciencia, con esa palabra en el centro de respeto, yo creo que vamos a lograr transformar muchísimas cosas, porque no son herramientas complejas, no es hacer un curso en Harvard o un curso pues súper complejo en alguna universidad, no, es darnos cuenta de cómo estamos educando a los hijos, de cómo estamos teniendo las conversaciones con los demás y de cómo estamos proyectando nuestra vida en los diferentes ámbitos. Les cuento algo pues ya para ir cerrando, y es que nosotros en el 2020 hicimos unos conversatorios, unos talleres con niños y niñas entre 6 y 10 años, asistieron por ahí a cada grupo 80 niños y no se imaginan lo bonito, pero lo triste que salía de los talleres. Lo bonito es que descubrimos pues que más o menos la mitad de los niños eran súper conscientes, no tenían sesgos. Entonces el rosado es para niñas, también, para niñas y para niños, decían ellos. Pero habían otros que sí decían, no, las mujeres no juegan con carros, las mujeres juegan con muñecas, las mujeres juegan con cocinitas. Entonces es también de verdad ser conscientes de esas conversaciones, de esas decisiones que se tienen en todos los ámbitos. Los papás, al igual de que los líderes, tienen una responsabilidad. Pues yo no soy papá, pero soy líder, o sea, tenemos una, sí, pues, no soy mamá, tenemos una responsabilidad de verdad de generar conversaciones
de tomar decisiones que representan el ejemplo. Entonces creo que eso, sobre todo para papás y líderes, ténganlo presente, o sea, los están observando y como ustedes actúen con seguridad, actuará los hijos o las personas que dependan de ustedes. Entonces, para mí, conciencia, respeto y ser conscientes que esto es un camino que lleva tiempo, que tenemos que acelerarlo pues cada vez más, pero paso a paso. Les vamos a hacer un regalo. Aquí estaba acordándome que nosotros sí tuvimos una estrategia pensando en papás y mamás que tenían esa misma, cuando arrancamos estas conversaciones, tenían esa misma inquietud de cómo yo le llevo esto a mis hijos de una manera en la que ellos lo puedan entender, porque si me cuesta entenderlo a mí que estoy ya en este nivel de vejez, ¿cierto? ¿Cómo lo entiende un niño? ¿Cómo se lo explico? No puede ser así. Hicimos una miniserie que se llama Mundo de Colores. Y en el Mundo de Colores, me acordé del Mundo de Colores que la hicimos hace como 4 o 5 años. Ahorita, Carito, me acordás para que se la mandemos a Pauli, para que la compartan y te la mandamos a ti. En Mundo de Colores hablábamos de eso, de que las cocinitas no son para las niñas, ni que el azul es para los niños de manera exclusiva. Y que con esa analogía de los colores o de los juguetes, existen otro millón de interacciones en el día a día de los niños y de los papás que demuestran que sí existen sesgos y que si le trabajamos a la conciencia de ellos, no vamos a tener estas conversaciones cuando ellos sean adultos, sino que las compañías ya ni siquiera, mejor dicho, ya la María Adelaide, la María Isabel y la María Carolina no van a existir en las organizaciones, porque no va a haber que gestionarlo de manera específica, sino que va a salir de manera natural. Pues lo primero es desnaturalizarlo y ponerlo en la conversación con las personas. Nosotros también hicimos audioserie, campaña de comunicación para que la gente entendiera que la violencia no era solamente una violación sexual o un golpe. La violencia tenía muchísimas miradas, muchísimas connotaciones. Entonces, lo primero fue educar. También aquí les digo que no es tema chuleado. Es un tema de seguir haciéndolo. El año pasado, pues esto es muy íntimo del banco, mentira, no, pero importante que lo sepan, estamos en Las Vegas. se aumentaron, estamos en Las Vegas. Se aumentaron en un 1000% las denuncias a línea ética por temas de acoso y abuso interno. Eso pues era que en el año 2021 más o menos eran 3, 4 denuncias por este tema, al siguiente año fueron 13 denuncias. Y esto no es que se haya vuelto más violenta la gente, o más acosadora, o más no sé qué, no. O más discriminadora, no. Discriminadora, sí. Discriminadora. Sino que encontraron que ya pueden levantar la mano, se sienten seguros porque como organización nosotros, por ejemplo, tenemos protocolos para acompañar cualquier tipo de denuncias y hoy le damos a las personas herramientas para que en lo personal tengan ese recurso de acompañamiento legal, de acompañamiento psicológico por una línea confidencial, que tengan también en lo laboral, en relación con compañeros y jefes también la posibilidad de denunciar y de encontrar ayuda, y también en el marco del relacionamiento con el cliente, porque nos pasa en sucursales Bancolombia, donde clientes le pegan al gerente, donde clientes ofenden a las personas con las que están interactuando. Entonces yo creo que es empezar a hablar, empezar a generar conciencia para desnaturalizarlo, generar mecanismos, herramientas para que las personas encuentren el acompañamiento que se necesita. Y lo tercero, empoderar a las personas. Y no hablo empoderar a las mujeres, empoderar a las personas para que levanten la mano cuando sienten que algo no está acorde con sus principios, con sus valores, con lo que quieran hacer. Entonces ese ha sido pues para nosotros el recorrido. Yo no sé, María, si tú tienes algo. Sí, lo primero es como hacerle saber a la gente que no todo es acoso ni todo es violencia. También. Y hay que empezar por educarlos y hablar las cosas con su nombre y como son, de frente. Entonces a la compañía lo primero que nosotros hicimos fue decirle, mire,
acoso laboral, sexual y violencia intrafamiliar es esto. En su posición, porque no solamente la violencia es en la familia. Puede que nosotros estemos viviendo temas de acoso y de violencia al interior de las organizaciones y por ese silencio y ese temor no nos estemos dando cuenta. Cuando una organización decide que no es fácil decidir abrirlo, todos nos hacemos la pregunta, Dios mío, si abrimos esa línea de transparencia que hoy existe, pero digamos para unas denuncias diferentes, pero cuando uno le amplía el espectro a ya no vamos a denunciar temas de conflictos de intereses, de vulneración a los procesos internos, sino que ya tú puedes entrar a denunciar cómo tú te sientes, pero con los argumentos, porque entonces usted abre la línea y empiezan a aparecerle cosas que uno dice, es que me miró feo, no, pues espérate un momentico, ¿cierto? Parémonos pues en una posición diferente, ¿qué es me miró feo? El me miró feo no necesariamente es una cosa, es primero educar antes de abrir esos canales. Cuando uno abre esos canales, que no es fácil tomar la decisión de abrirlos por el miedo a cómo voy a gestionar yo lo que se me va a venir si es que se me viene algo, es tener las herramientas, como dice María Isabel, para acompañarlos, gestionarlos y desde la confidencialidad, esa palabra no se les puede olvidar. Cuando usted vulnera la confidencialidad de un tema de estos, perdió todo el trabajo que hizo años atrás. La persona tiene que tener el suficiente nivel de confianza en esa organización o en ese líder o en esa área que lo está gestionando para poder descargar en ellos eso que a ella la está abrumando, ¿cierto? Y existen muchas cosas, pues desde el acompañamiento psicológico hasta temas legales. Cuando nosotros decidimos abrirlo, lo hicimos con mucho temor, pero ya estábamos preparados. No fue una decisión a la ligera. No, es más, hicimos una encuesta previa, anónima, para identificar qué tanto se nos podía venir con este tema. Y nos dimos cuenta que habían temas de acoso y todo el mundo decía, no, es que pobrecitas las mujeres, si se imaginaran la cantidad de hombres que se sentían acosados al interior de la organización. Nosotros tenemos una política de equidad salarial, que por ahí fue por donde arrancamos. Realmente ahí fue donde nació, aparte del tema pues como tributario, legal y todo lo que podíamos obtener con gestionar estas poblaciones y la equidad. Y la política está anclada a cargos y a responsabilidades, más no a géneros. Okay. O sea, para mí eso es como la fórmula. Igual nosotros tenemos un modelo que mira la responsabilidad del rol y nunca tiene como variable ni género, ni edad, ni origen, nada. Y eso permite pues ser muy equitativos en el Gracias. Este es un tema, o que las compañías se lo toman muy en serio, como ustedes, como Bancolombia, como nosotros y muchas otras que están con nosotros, o se lo toman como un tema de tendencia, ¿cierto? Porque todo el mundo habla de lo mismo, porque es moda, porque tenemos que estar en la jugada, apareciendo. Particularmente esta organización se demoró muchos años, nosotros arrancamos en el 2016, nos demoramos muchos años en salir a empezar a hablar de estos temas de esta manera como lo estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque teníamos que organizar la casa, porque para poder salir a hablar de estos temas tienen que suceder cosas, y ni siquiera son grandes, sino cosas chiquitas, pero que permanezcan en el tiempo. No vayan a caer en la trampa, les van a empezar a aparecer 1000 certificaciones, háganlas todas, pero no las hagan por vanidad. No las hagan por aparecer en un ranking, no las hagan por verse en el periódico. Es más, cuando les digan que aparecen ahí, ni siquiera lo acepten, porque eso es mirarse hacia afuera y ahí es cuando el espejo de la vanidad aparece y nos distrae. Lo que instauren adentro, traten de darle permanencia. Nosotros hoy ya somos sello oro Equipares, eso significa mucho para nosotros, más que por la estatuilla que está parqueada en la estantería de las oficinas, es por lo que hemos construido adentro, por el recorrido y por lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen para esta organización. Porque ellos ya no se van a tener que sentar aquí a hablar de esas cosas. Porque si nosotras garantizamos que somos las guardianas, Carito que está aquí atrás, que es la líder del proceso de diversidad e inclusión, que hace parte de mi equipo,
Si nosotros garantizamos que esas buenas prácticas, para eso sirven las certificaciones, no para que nos den la estatuilla de oro, María y yo que ya hemos pasado por ahí, no, sino que garantizamos que esas buenas prácticas que tanto nos cuestan, a veces decirle a TI, necesito que por favor me cambies en la maestra de empleados, que todos los cargos aparezcan director, directora. Ay, no, pero o sea, el recurso que yo le tengo que dedicar a eso, ¿qué importa? Hágalo, hágalo. Eso son cosas de este tamaño. Gestos. ¿Ah? Pequeños gestos. Son pequeños gestos de empatía, de equidad, de reconocernos los unos a los otros. Pero no dejen que esos sellos se queden ahí parqueados. Hagan que eso permanezca en el tiempo. Cuando uno llega a Sello Oro, que yo los quiero ver a ustedes en Sello Oro, y aquí vamos a estar nosotras, estoy hablando por ti, pero yo sé que tú me vas a acompañar en esto, y si necesitan compañía, Total. aquí están estas dos organizaciones que ya hicimos un proceso largo para acompañarlos en cualquiera que sea las certificaciones, de cuales también tienen unas muy chéveres. No los dejen ahí. No los dejen ahí. Nosotros en Sello Oro ya no sigue nada más para arriba. Uno podría decir, ah, bueno, ya cerramos, nos lo ganamos, ya hicimos todo el free press que teníamos que hacer, ya nos ganamos toda la reputación que nos teníamos que ganar. Esto no es un tema de reputación. Esto es un tema de propuesta de valor al empleado. Y es lo que al final ustedes, cuando les ofrezcan trabajo en otra parte, van a poner sobre la mesa, al lado del salario, y van a decir, hijo de pucha, yo me voy a ir por 100 o 200.000 o 500.000 pesos más. Esta compañía me ofrece cosas más profundas que un mejor salario. Yo les quiero hablar como personas y yo estoy convencida que la energía de la transformación es mayor si se unen de verdad voluntades individuales y voluntades colectivas. Qué bueno saber, pues, y los felicito a cada uno de ustedes y a los que están conectados por estar acá. Qué bueno saber que somos cada vez más interesados en que estas cosas de verdad pasen en las familias, se materialicen, se vivan. De verdad que esto es muy, muy valioso y esto obviamente impactará todo lo que María les acaba de decir. O sea, esto cambia una organización, cambia los procesos, logra las certificaciones, pero creo, y llévense los dos mensajes pues desde las dos posturas, esto es un asunto de cada uno, de ser consciente, de trabajar en su historia, de revisar hacia atrás de dónde viene, yo decirle a un niño no uses rosado, usa azul, o sea, hagan un ejercicio de reflexión permanente y tómenlo como parte de la vida. De verdad que eso es lo que logra una transformación real de la sociedad y en esto tenemos que estar metidos todos, entendiendo que el otro no tiene que pensar como yo, que el otro no tiene que ser como yo quiera, que el otro es valioso por su individualidad y que en este mundo cabemos todos, en esta fiesta estamos todos invitados a participar desde nuestra esencia. Entonces los felicito de verdad por estar acá y qué bueno que este sea pues una apuesta no solamente organizacional sino personal hacia lograr la inclusión de todas las personas en la sociedad y en las organizaciones. Entonces, no, muchas gracias también a ustedes por participar. 9:23 de la mañana, los invitamos ahorita pues, antes de irse para que pasen por la estación. Queremos entregarle, Liz, le va a entregar un detallito a nuestras invitadas. Gracias. De verdad muy agradecidas, chicas, muchas gracias y esperamos que puedan estar acá en muchos otros espacios. Todas las y poderlas veces que tener quieran. aquí mucho tiempo. No, Gracias. las veces que quieran. Y ¿saben qué? Quitemos el nombre de las compañías de por medio. Estamos trabajando por los que en un futuro van a ser parte de este país. Entonces, lo que les dejemos es, esto ya es una construcción colectiva, un trabajo en equipo, ni siquiera de organizaciones, sino de seres humanos. Contar con nosotros.